Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. Joe Biden alerta al mundo. El riesgo de una tercera guerra mundial es muy grande. Precio promedio de la gasolina en Estados Unidos supera los $5. Ucrania reporta 10.000 soldados muertos desde el inicio de la invasión rusa. Ortega pide al Parlamento aprobar ingreso a Nicaragua de tropas de Estados Unidos y Rusia. Deja tu me gusta y comenta. Comenzamos. Joe Biden alerta al mundo que el riesgo de una tercera guerra mundial es muy grande. El riesgo de una tercera guerra mundial es muy grande, así alertó Joseph Biden a sus pares del continente durante un almuerzo que tuvo lugar el viernes, antes de la sesión final de la 9ª Cumbre de las Américas que se desarrolló esta semana en Los Ángeles. Tengo información clasificada que no puedo contar, pero el riesgo de una tercera guerra mundial es muy grande. Las consecuencias son inimaginables. Ninguno de los que está acá se puede imaginar la consecuencia de esta guerra, reveló el presidente de los Estados Unidos. Estamos en un mundo muy lastimado. Tengo una mirada muy pesimista de Putin. Yo lo conozco mucho. Sé que no puedo esperar mucho de él. Tengo pocas expectativas. El mensaje de Biden fue escuchado en silencio por Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Alberto Fernández, presidente de Argentina, Gabriel Boric, presidente de Chile, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, Iván Duque, presidente de Colombia, Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, Guillermo Lasso Mendoza, presidente de Ecuador, Pedro Castillo, presidente de Perú, y Phillips Davis, presidente de Bahamas, entre otros mandatarios. La probabilidad de un conflicto global ya había sido evaluado por Biden el último 11 de marzo cuando públicamente alertó al Kremlin, la sede oficial del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que pagará un alto precio si usa armas químicas en Ucrania. El cierre de la Cumbre de las Américas sirvió de antesala para lo que ocurrirá a fin de mes en Múnich, Alemania, cuando se reúne el G7, donde fue invitado el presidente Alberto Fernández. De hecho, en esta ciudad hubo 3 mandatarios que dirán presente en esta cumbre: Biden, Fernández y Justin Trudeau de Canadá. El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, hizo un balance sobre la presencia del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas. Llevó la voz de la totalidad de los países de la región y fue bien escuchada, porque el planteo fue bien hecho. Se habló con sinceridad, claridad, firmeza, y eso hizo que la recepción del mensaje fuera muy positivo. Al mismo tiempo destacó la relación bilateral con Estados Unidos. Está pasando por un muy buen momento y es el momento de profundizarla. Además contó que el presidente Alberto Fernández quiere viajar a Washington con científicos, empresarios y dirigentes sindicales para que la visita a la Casa Blanca sea un hecho intenso. La calidad de la comunicación y del diálogo entre los presidentes, Joe Biden y Fernández, es muy buena. La relación está pasando por un muy buen momento y es el momento de profundizarla, sostuvo el diplomático. En declaraciones radiales, el representante argentino en Washington consideró que la invitación que hizo el jefe de la Casa Blanca para concretar un encuentro en Estados Unidos el 25 de julio es un elemento auspicioso que habla a las claras de cuál es la voluntad de las partes en lo que se refiere a la relación bilateral. Alberto Fernández quiere viajar con científicos, empresarios, dirigentes sindicales, quiere hacer de esa visita un hecho intenso, positivo, que potencie y multiplique la relación bilateral, indicó Argüello. Al respecto, el embajador comentó que la visita del presidente a Estados Unidos podría incluirlo tras ciudades además de Washington. Precio promedio de la gasolina en Estados Unidos supera los $5. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó el sábado los $5 el galón por primera vez en la historia. El club automovilístico AAA informó que el precio promedio rebasó el sábado los $5 por una fracción de centavo. En algunas partes del país, especialmente en California, los automóviles están pagando mucho más que eso. El precio promedio nacional ha subido 19 centavos en la última semana y ha aumentado $1.93 con respecto a esta misma época el año pasado. El alto costo está pasando factura a quienes necesitan sus vehículos para ganarse la vida. La situación era bastante mala para el taxista Joseph Pierre cuando le costaba $25 para llenar su tanque. Ahora paga $40 o $45. Estoy perdiendo dinero porque a algunos pasajeros que recojo no les importa eso. No te dan propina, señaló Pierre el sábado mientras cargaba combustible en una gasolinera de la cadena BP en Brooklyn. Katisha Thompson, que pagó $79 por 13 galones de gasolina premium en la misma estación,
dijo que el precio se está volviendo excesivo. Es mucho, especialmente cuando estás tratando de alimentar una familia, afirmó. Y no es solo gasolina, son comestibles, todo está subiendo. La población estadounidense sigue quemando menos gasolina que antes de la pandemia y muchas personas continúan trabajando desde casa en lugar de trasladarse a un lugar de trabajo, pero empiezan a surgir señales de que el alza de los precios también está afectando los hábitos de los conductores. La cantidad de combustible consumido la semana pasada fue del 3% menor que la semana anterior y 6% por debajo con respecto a esta época del año pasado, según cifras preliminares del Servicio de Información de Precios del Petróleo. El alza de los precios de la gasolina tiene varias causas. Los estadounidenses suelen conducir más alrededor del feriado del Día de los Caídos de Guerra, por lo que la demanda aumenta. Adicionalmente, el precio mundial del petróleo está subiendo, lo que se combina con las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia, uno de los principales productores de crudo, por su invasión a Ucrania. Además, la capacidad de refinación en Estados Unidos está limitada ante el cierre de algunas refinerías durante la pandemia. Con todo esto, el costo de llenar el tanque es demasiado alto para los estadounidenses que enfrentan el mayor índice de inflación de los últimos 40 años. California está pagando el precio promedio más alto, $6.43 por galón, según AAA, lo que equivale a $1.69 por litro. La gasolina menos cara se está pagando en Mississippi con un promedio de $4.52 por galón. Aunque es la primera vez que se supera la barrera de los $5, sigue sin ser un precio récord si se tiene en cuenta la inflación. La gasolina llegó a $4.11 por galón en julio del 2008, lo que en la actualidad equivaldría a unos $5.40. Ucrania reporta 10.000 soldados muertos desde el inicio de la invasión rusa. Unos 10.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa, según informaciones del asesor del presidente Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich, a través de YouTube. El ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, había cifrado en un mensaje reciente en 100 el número de soldados propios muertos cada día en combate. Ortega pide al Parlamento aprobar ingreso a Nicaragua de tropas de Estados Unidos y Rusia. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, solicitó al Parlamento la ratificación de un decreto que autoriza el ingreso de tropas extranjeras, entre ellas de Rusia y Estados Unidos, para realizar ejercicios conjuntos de asistencia humanitaria y combate al narcotráfico, informó este sábado el Parlamento. El decreto presidencial fue enviado esta semana con trámite de urgencia al Parlamento dominado por diputados afines al mandatario y fue introducido en el orden del día del próximo martes, según la agenda legislativa divulgada el sábado. La solicitud, además del personal militar, incluye naves y aeronaves extranjeras. El decreto publicado esta semana en el diario oficial La Gaceta autoriza el ingreso de forma rotativa de efectivos militares rusos para participar con miembros del ejército nicaragüense en intercambio de experiencias, ejercicios de adiestramiento y en operaciones de ayuda humanitaria. El intercambio también incluye ejercicios navales y aéreos para labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, según el decreto. En el mismo periodo, previamente planificado y con los mismos objetivos, ingresarán a Nicaragua militares de Estados Unidos, México, Centroamérica, Venezuela, Cuba y República Dominicana, de acuerdo con el decreto presidencial. Con igual propósito, Ortega también solicita ratificar la salida de militares nicaragüenses hacia los mismos países. La relación entre Nicaragua y Estados Unidos es tensa debido a que el país norteamericano ha impuesto sanciones al entorno de Ortega, como presión para que realice cambios políticos o para liberar a unos 182 opositores, entre ellos 7 ex aspirantes a la presidencia, detenidos antes de las elecciones del 2021, en las que Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo. En tanto, Ortega, de 76 años, es uno de los aliados en Centroamérica de Rusia, país con el que ha estrechado lazos políticos y de cooperación para resistir las sanciones de Estados Unidos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.